Estamos en la Torre de Reloj. En el año 2002, García Márquez, en sus memorias, Vivir para contarla, recuerda cómo fue su llegada a Cartagena de Indias en 1948. Habíamos llegado a la Gran Puerta del Reloj. Durante 100 años hubo allí un puente levadizo que comunicaba la ciudad antigua con el arrabal de Getsemaní y con las densas barriadas de pobres de los manglares, pero lo alzaban desde las 9 de la noche hasta el amanecer. Luego dice García Márquez, sin embargo, algo de su gracia divina debía quedarle a la ciudad porque me bastó con dar un paso dentro de la muralla para verla en toda su grandeza a la luz malva de las 6 de la tarde y no pude reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer. Había que pensar qué quiere decir García Márquez con volver a nacer en Cartagena. García Márquez acababa de tener una experiencia traumática, un episodio histórico que es el magnicidio de Gaitán en abril del 48 y llega de emergencia a Cartagena y describe esta Torre del Reloj, la primera puerta de entrada a Cartagena. Luego García Márquez, al describir esta puerta, dice que desde que era niño identifiqué al instante la plazoleta donde se estacionaban los coches de caballos y las carretas de carga tiradas por burros y al fondo la galería de arcadas donde el comercio popular se volvía más denso y bullicioso. García Márquez empieza a describir esta entrada a la ciudad de Cartagena, la atmósfera intemporal de ese mercado. Estamos en un ambiente que está nombrado por García Márquez en sus crónicas, en sus novelas como El amor en los tiempos del cólera. Me refiero a la puerta, a la Torre del Reloj y a su vez el Muelle de los Pegasos, el Camellón de los Mártires. Estamos en un lugar, la Torre del Reloj, que García Márquez cuenta en sus crónicas y en sus novelas. El amor en los tiempos del cólera, publicada en 1986, Del amor y otros demonios, también Vivir para contarla, publicada en el 2002. Pero lo más increíble es que en una novela como El amor en los tiempos del cólera, García Márquez cuenta cómo era la Cartagena colonial, cómo era la atmósfera y la tensión humana de los cartageneros que vivían en esa época. Pero lo increíble es que García Márquez lo cuenta desde su memoria, pero al mismo tiempo desde la ficción. Él dice, por ejemplo, que él desde muy niño había oído hablar tanto de Cartagena y de este lugar donde estamos, que es la Plaza de los Coches, que en un momento se llamó el Portal de los Mercaderes. Desde allí se manejaban los hilos invisibles del comercio de esclavos y se cocinaban los ánimos contra el dominio español. Más tarde se llamó el Portal de los Escribanos, dice García Márquez. Es aquí donde está el Portal de los Dulces, donde los calígrafos taciturnos de chalecos de paño y medias mangas postizas escribían cartas de amor y toda clase de documentos para iletrados pobres. Esto también está contado en El amor en los tiempos del cólera. García Márquez dice en esta descripción, era una arcada, una galería de arcadas frente a una plazoleta donde se estacionaban los coches de alquiler y las carretas de carga tiradas por burros y donde se volvía más denso y bullicioso el comercio popular. El nombre le venía de la colonia porque allí se sentaban desde entonces los calígrafos taciturnos de chalecos de paño y medias mangas postizas. Qué bello que el recuerdo del hombre que escribe su propia memoria es la misma descripción que hace para describir el escenario en la novela. Luego, ya estamos en el Portal de los Dulces y García Márquez en este lugar lo describe en un encuentro de Florentino Ariza y Fermina Daza. Dice, se sumergió en la algarabía caliente de los limpiabotas y los vendedores de pájaros, de los libreros de lance y los curanderos
y las pregoneras de dulces que anunciaban a gritos por encima de la bulla las cocadas de piña para las niñas, las de coco para los locos, las de panela para Micaela. Son los pregones de la época que García Márquez rescata en sus memorias, pero también en la novela El amor en los tiempos del cólera. Y de pronto Fermina empieza a acariciar estos frascos de bocas grandes y empieza a meter las manos para comprar 6 dulces de toda clase, señalándolos con el dedo a través del cristal porque no lograba hacerse oír en la gritería. 6 cabellitos de ángel, 6 conservitas de leche, 6 ladrillos de ajonjolí, 6 diabolines, 6 piononos, 6 bocaditos de la reina, 6 de esto y 6 de lo otro. García Márquez rescata el nombre de estos dulces que son de tradición, que tienen más de 100 años de fabricación, de diseño y del ingenio popular cartagenero. Lo que queremos privilegiar es que García Márquez tiene a Cartagena como el gran escenario de sus novelas y nos devuelve a la Cartagena, primero la del siglo XIX, bajo una peste de cólera, 1849, y luego la Cartagena más antigua, que es la Cartagena del bazar de los africanos esclavizados. Esos 2 momentos de la historia, García Márquez los rescata en este par de novelas. Pero de la misma forma, García Márquez hace algo que es rescatar la vida de Simón Bolívar en su último paso por Cartagena. Y ahí está el momento en que el general Bolívar se queda en la casa del Marqués de Valdehoyos. García Márquez se toma la licencia de cambiarle el nombre por el Marqués de Casa Alduero. Estamos en la Plaza de los Coches y hay una escena que tiene que ver con la novela El amor en los tiempos del cólera. García Márquez, cuando era niño, presenció a un belga que era vecino de su casa, que era amigo de su abuelo, el veterano de la Guerra de los 1000 días, que se suicida, un señor con el que jugaba ajedrez su abuelo. Y resulta que cuando uno comienza a leer El amor en los tiempos del cólera, la novela comienza así. Era inevitable, el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremías de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un sahumerio de cianuro de oro. Ese primer párrafo es el suicidio de Emilio, el vecino de Aracataca, que García Márquez lo transmuta literariamente con el nombre de Jeremías de Saint-Amour y lo lleva a morir en un balconcito de Cartagena, en la Plaza de los Coches, en ese balconcito que ustedes ven allá de blanco, en la parte de abajo. Ese balconcito, allí Jeremías de Saint-Amour toma la decisión de envenenarse, porque era un hombre que estaba decepcionado de la vida, de la Primera Guerra Mundial, de todo lo que, entre otras cosas, porque era un hombre al que le habían matado a su hermano en la guerra. Todo esto lo cuenta García Márquez en sus memorias y lo interpela también, lo introduce de manera magistral, con una genialidad prodigiosa en sus novelas. García Márquez lo que hace es trasladar memorias de Aracataca hacia Cartagena, los amores de sus padres que ocurren en Aracataca, los traslada a la Cartagena de finales o de la mitad del siglo XIX, 1850, principios del siglo XX. Quería compartir con ustedes también el hecho de que no hay ninguna fantasía, ninguna ficción de García Márquez que no esté sustentada con sus memorias de vivir para contar. Estamos en el antiguo convento y colegio de la Presentación. García Márquez toma la atmósfera de esta casa antigua para
ubicar la historia de Fermina Daza. Aquí ella está interna y eso es parte de la novela El amor en los tiempos del cólera. García Márquez toma más de 30, 40 escenarios del corazón amurallado de Cartagena y lo introduce de manera genial, magistral, en toda su narrativa que rescata la atmósfera de la Cartagena del siglo XVIII, XIX, principios del siglo XX. Ese es el prodigio del más grande escritor que ha tenido Colombia, Gabriel García Márquez, en una de sus grandes novelas, más allá de 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera.